Dicen que hubo una orden de monjes que no buscaban la salvación, sino mantener el mal dormido. Morían y regresaban, rezaban con los muertos y custodiaban un cáliz que jamás debió existir. Roma los llamó herejes, el mundo los olvidó, pero sus campanas aún suenan bajo tierra. Y cuando el eco responde, no trae plegarias, trae advertencias. Esta es la historia de los hijos de la Cruz Negra, la orden que protegía lo que no debía despertar. En los días en que las cruzadas devoraban hombres y reinos, hubo un campo donde la muerte no terminó su tarea. El viento llevaba salmos rotos, y sobre la tierra enrojecida temblaba una cruz clavada a toda prisa con hierro y juramentos. Allí, entre estandartes rotos, un monje llamado Adonai recogió a los últimos sobrevivientes y pronunció una oración que no estaba en los libros. Una promesa de retorno, no a la gloria, sino al deber. Se cuenta que la primera resurrección ocurrió al amanecer. Un soldado sin aliento abrió los ojos con un susurro: no he terminado. El monje marcó su frente con ceniza y trazó una cruz negra con aceite. No has regresado por ti, dijo, sino por la promesa. Así nació la hermandad que no pedía milagros, los hijos de la Cruz Negra, guerreros elegidos para morir y volver cuando el mundo los necesitara. No buscaban la salvación, buscaban cumplir la deuda. El Vaticano no avaló su rito, pero tampoco lo prohibió. La guerra requería victorias, y las victorias necesitaban sombras. Los hijos marchaban sin estandarte, con armaduras apagadas y una señal en el pecho, una cruz ennegrecida al fuego. Donde ellos luchaban, la muerte hacía una pausa. Donde caían, la noche respiraba distinta. Nadie quería hablar de aquello, porque nombrar lo imposible lo acercaba. Y sin embargo, los capitanes pedían su presencia en susurros. La esperanza también sabe de superstición. Se decía que el precio del retorno era la memoria. Cada vez que uno resucitaba, dejaba atrás un nombre, un rostro, un motivo. Lo que quedaba era puro deber, una cuerda que tiraba desde el otro lado. Algunos olvidaron a sus madres, otros sus plegarias, todos su miedo. Y en los claustros donde entrenaron quedó escrito con carbón en un muro: la fe que no teme a la muerte, tampoco teme regresar. No cualquiera podía portar la Cruz Negra. La elección no se hacía por linaje ni por hazañas, sino por pérdida. Eran llamados los sin retorno, hombres que ya habían entregado demasiado y no sabían vivir con lo que quedaba. Monjes examinaban sus manos, la cicatriz de la espada, el pulso cuando escuchaban el nombre de Dios. Este aún teme, decían de algunos. Este ya no tiene por qué volver, de otros. Solo unos pocos pasaban, los capaces de mirar a la tumba como a un umbral. El rito comenzaba en una cripta sin nombre, con antorchas que no ardían, sino que parecían recordar la luz. El abad extendía una hoja templaria sobre un cuenco de hierro. Si caes, regresa. Si regresas, no. En preguntes, si no preguntas, no temerás. El elegido bebía 3 gotas de vino negro, vino mezclado con ceniza del primer resucitado, y se recostaba en el suelo frío. A su alrededor, los hermanos entonaban un salmo invertido, para que la muerte escuchara al revés y dudara. Entonces el hierro tocaba la piel. Una cruz se marcaba a fuego sobre el pecho y la carne aprendía la lección del retorno. Cada latido, un pacto, cada silencio, una promesa. El dolor era tan hondo que muchos se quedaban al borde del desmayo, pero ninguno gritaba. El grito despierta a lo que no queremos nombrar, repetía el abad.
Cuando el humo se disipaba, el elegido abría los ojos como si fueran de otro, menos humanos, más determinados. Desde ese instante vivían con una campanilla muda colgando del cinto. Sonaba, decían, cuando el destino los llamaba de vuelta a los pozos. En batalla peleaban sin furia ni orgullo. Su arte era caer en el lugar exacto y volver en la hora precisa. La muerte era su mensajera. La resurrección, su respuesta. Y si alguien les pedía misericordia, ofrecían silencio, el único don que podían prometer sin romper el juramento. Roma oyó el rumor. Algunos obispos vieron herejía, otros utilidad. Se les permitió existir como sombra tolerada. A cambio, jamás reclamarían reliquias ni harían procesiones. Su lugar no era el altar, sino el entreacto de la tumba. El juramento no se pronunciaba con palabras, sino con respiración. Ante una mesa de piedra había 12 velas dispuestas en cruz. Sobre la mesa, el libro del regreso, escrito en pergamino curtido con sal. El candidato apoyaba ambas manos y escuchaba la lectura. Nombres de caídos, fechas, lugares. Cada nombre era una cuerda atada al corazón. Cuando escuches estos nombres debajo de la tierra, sabrás el camino. Luego venía la parte que quebraba a los tibios, el espejo negro. Una losa pulida reflejaba no el rostro, sino su ausencia. «Esto eres después de morir», decía el prior, «vacío. Deja en él lo que no te sirva para envolver». Y allí, con un hilo de voz o sin voz, confesaban las cosas que debían perder. La risa de un hijo, el olor del pan, el calor del verano. El espejo parecía beberlo todo, y el aire se hacía más pesado, como si la cripta compartiera el dolor. Al final, el abad rompía una fíbula y la enterraba bajo la losa. No quedas atado a la vida ni a la muerte, sino al juramento. Era entonces cuando los hijos de la Cruz Negra aprendían la oración que jamás debían decir en voz alta. Si caigo por el nombre, que el nombre me llame. Si el nombre no me llama, que vuelva por la falta. Los viejos decían que esa frase abría un pasaje donde los santos no miraban. Los más jóvenes no preguntaban. A esas alturas ya sabían que la pregunta gasta el alma. Esa noche, al dormir por primera vez con la marca fresca, soñaban todos lo mismo. Un corredor de piedra, una puerta entreabierta y una luz que no era luz. Al despertar, la campanilla muda pesaba el doble. «Ahora ya te oyen», murmuraba el prior. «Oirán cuando sea el momento». La guerra no espera a los rituales. Ocurrió en un valle sin nombre, con lluvia de barro y flechas. 3 hijos cayeron entre estandartes desgarrados. El enemigo avanzó seguro, pisando charcos donde flotaba la fe en silencio. Los nuestros retrocedían cuando la campanilla sonó por primera vez. No la oyeron los vivos, la oyó la tierra. El cuerpo de Hadrian, el más joven, se tensó de repente. Los dedos buscaron la empuñadura como si nunca la hubieran soltado. Abrió los ojos y el mundo volvió a tener contorno. «¿Cuánto?», preguntó sin aliento. «El tiempo suficiente», respondió el veterano que lo miraba desde el barro. Se pusieron en pie a la vez. «Quien vuelve», dijo el prior, «despierta a otro». Y así sucedió. La marca de hierro ardió en los pechos y la lluvia pareció apagar el miedo. Volvieron sin grito, con el mismo rostro que habían dejado, pero con una grieta en la mirada. Los que los vieron hablaron de una calma terrible, de una precisión que no parecía humana. Golpeaban donde el destino flaqueaba, se detenían donde la muerte aún no miraba. Ganaron el valle con un silencio que hizo temblar a los supervivientes. «No celebréis», dijo el abad. «No hay victoria donde el precio es volver». Esa noche el fuego no calentó. Los hijos velaron, sentados de espaldas al campamento. El agua resbalaba por las marcas en el pecho como si buscara entrar. En el diario de campaña alguien anotó: «Han regresado».
pero no todos regresaron completos. Y en un margen, con tinta corrida, tal vez así eran antes y no lo vimos. La noticia cruzó desiertos. Un obispo escribió a Roma: «Han nacido hombres que la tumba no entiende». La respuesta fue una carta sin firma: que no canten, que no enseñen, que no hagan escuela. El mundo es menos peligroso cuando los milagros no saben multiplicarse. Con el paso de los años, los hijos de la Cruz Negra se desvanecieron de los campos de batalla, pero no del mundo. Roma los llamó anacoretas itinerantes. Los reyes los consideraban un mito útil y los pueblos los temían. Sin monasterios ni abadías, sus refugios eran los espacios olvidados, criptas abandonadas, torres derruidas, cuevas donde la humedad rezaba por sí sola. Se desplazaban de noche, sin escolta ni pendones, portando cofres de madera sellados con sal. En ellos llevaban fragmentos de pergaminos, restos de cera y ampollas con aceite ennegrecido, reliquias del primer retorno. Donde había peste, sellaban puertas, donde el miedo abría grietas. Levantaban una cruz negra sobre los umbrales. Decían que no rezaban para vencer, sino para contener. El mundo no debe salvarse, debe mantenerse en equilibrio, repetían. El pueblo los llamaba de 1000 formas: los retornados, los moridores, los guardianes del umbral. Las madres advertían a sus hijos: si los oyes caminar después de la medianoche, reza, no por ti, sino por lo que los sigue. Los mercaderes aseguraban haberlos visto detener caravanas antes de cruzar puentes que más tarde se derrumbaron. Los soldados los buscaban antes de una guerra, convencidos de que su presencia garantizaba que el cielo no se cerraría sobre ellos. Los hijos mantenían registros en códices sin nombre, relatos de batallas no contadas, oraciones pronunciadas al revés, promesas selladas con sangre. En una página perdida se leía: cada retorno deja una herida. Cada herida mantiene dormido algo que no debe despertar. Un prior joven, llamado Esteban de Lunel, quiso compartir el secreto. Creyó que el don podía aliviar al pueblo que sufría. Inició el rito de la luz retenida, enseñando a aldeanos a pronunciar los nombres de sus muertos en el orden del retorno. Ninguno volvió, pero las voces quedaron suspendidas en el aire durante 3 noches. Las campanas repicaron sin manos y la luna se tornó negra. Roma lo llamó herejía y envió silencio en su lugar. Esteban desapareció en el invierno siguiente. Algunos dicen que lo hallaron congelado frente a una cruz ennegrecida, con la campanilla colgando del cuello, sonando entre ráfagas de viento que no existían. Desde entonces, los hijos entendieron que el milagro no debía multiplicarse. Lo sagrado, cuando se expande, deja de ser protección y se convierte en contagio. Los resucitados comprendieron con el tiempo que el retorno tenía límites. Ningún hijo podía permanecer más de 3 días entre los vivos. En el cuarto, la cruz ardía desde dentro, devorando carne y espíritu como si reclamara el préstamo concedido. El alma se seca si olvida su tumba, escribió un monje. Así nació el pacto de los 3 días: morir, volver y volver a caer. Un ciclo sellado por la obediencia. Para sostener el equilibrio, establecieron el oficio del umbral. Cada amanecer, los que habían regresado se descalzaban y caminaban sobre piedra mojada, mientras el prior leía sus nombres al revés, devolviéndolos simbólicamente al mundo de abajo. La tierra nos debe reconocer o nos tragará del todo, decía el ritual. Durante ese rito, los ojos de los resucitados parecían de vidrio. Algunos lloraban sin lágrimas, otros murmuraban en lenguas que ya nadie conocía. Aún así, lo cumplían, porque sabían que si el 4.º día los encontraba en la superficie, algo más despertaría en su lugar.
No todos obedecieron. Hubo quienes, por amor o culpa, intentaron quedarse. Una mujer halló a su esposo, un hijo caído, caminando por los campos, lo abrazó y le rogó que no volviera a la tumba. Al amanecer, el cuerpo del hombre se deshizo en sus brazos como polvo húmedo. La marca negra quedó impresa en su pecho. Desde entonces, los hijos repitieron una regla secreta: si alguien te ama más que la muerte, no regreses a su lado. Los efectos del pacto eran visibles. Los espejos no reflejaban sus rostros enteros. El agua los mostraba intermitentes, como si existieran entre respiraciones. En batalla, su eco se oía antes que su voz, como si la muerte los precediera un segundo. No es magia, decía un escriba, es deuda. Aún así, algunos inquisidores veían en ellos una aberración. Nadie puede negociar con la muerte y seguir siendo hombre. Pero los hijos respondían con calma: no negociamos, servimos. Porque sabían que si la muerte era una puerta, alguien debía sostener el marco para que no se cayera sobre el mundo. Donde hay fe, hay tentación. El abad Laureano, hombre de mente brillante y corazón torcido, quiso desafiar el pacto. Si la muerte nos obedece 3 días, ¿por qué no más?, susurraba en la oscuridad. Reunió a un círculo de fieles y comenzó a experimentar con óleos fríos y rezos invertidos, buscando prolongar la existencia después del tercer amanecer. Y funcionó. El primero en resistir fue el hermano Rolf. Su cruz ardió apenas, su voz seguía firme. Vivió 5 días, luego 7, pero al 8º comenzó a murmurar cosas que nadie comprendía. Decía ver un cielo invertido, ángeles sin ojos, campanarios boca abajo. El abad lo llamó revelación, los demás corrupción. Laureano insistió. Creía que el alma podía adaptarse, que el dolor era solo una forma de evolución espiritual. Su ambición creció. Quería fundar una nueva orden, los perennes, guerreros eternos que no obedecerían al pozo sino a su voluntad. Reescribió el juramento del retorno y cambió las palabras finales. Si caigo por el nombre, que el nombre me retenga. La noche en que el consejo lo llamó a responder, el abad entró con una calma antinatural. Llevaba la cruz ardiendo bajo la túnica y una campanilla en la mano. He visto el 4.º día, dijo, y me ha visto a mí. Cuando intentaron detenerlo, la campanilla sonó por sí sola. Un sonido grave que no viajó por el aire, sino por la sangre de todos los presentes. Ahora somos parte del eco, pronunció, antes de marcharse con su séquito hacia el norte. En los años siguientes, su nombre se volvió prohibido. Los hijos que lo siguieron no morían ni vivían, simplemente permanecían. Y en las noches de tormenta, los que quedaban fieles juraban ver sombras de hombres caminando entre relámpagos, con la cruz negra, ardiendo como un ojo abierto sobre el pecho. Cuando las historias del abad Laureano llegaron a Roma, ya eran imposibles de callar. Aldeanos afirmaban haber visto hombres que no dormían. Reyes decían haber combatido contra los mismos enemigos más de una vez. Y cronistas registraron ejércitos que se desintegraban sin razón visible. El Vaticano envió inquisidores y su mandato fue claro: extinguere vocem, apagad la voz. Los hijos fieles se negaron a comparecer. Ningún tribunal que viva 3 días puede juzgar lo que respira en el 4.º, respondieron. Roma lo tomó como blasfemia. Los templos se cerraron, los manuscritos fueron incinerados y las criptas selladas con plomo. Pero la fe, cuando arde, busca grietas. Los inquisidores encontraron a los hijos ocultos bajo un monasterio abandonado. Al entrar, hallaron velas encendidas y campanas que sonaban bajo el suelo. No encontraron cuerpos, solo marcas negras en los muros como sombras grabadas en piedra. Uno de ellos escribió en su informe final
No son hombres ni demonios, son lo que el silencio hace cuando se niega a morir. Roma dictó su sentencia: borrar su nombre de toda crónica, prohibir sus símbolos, maldecir su cruz. Pero el fuego solo consume lo visible. En secreto, algunos sacerdotes guardaron fragmentos de sus oraciones, convencidos de que el mundo necesitaría, tarde o temprano, a quienes sabían cerrar puertas. Con los siglos, su historia se convirtió en susurro, y cada vez que una guerra terminaba demasiado pronto o una peste se detenía sin razón, los viejos decían lo mismo: han regresado los del pacto, los que mueren por mantener dormido lo que no debe despertar. Décadas después de la condena, un viajero afirmó haber encontrado las ruinas de la abadía de Laureano. Lo que vio no era piedra, sino cicatriz. Los muros estaban ennegrecidos y respiraban humo aún bajo la lluvia. En el centro, una cruz invertida ardía sin consumirse. Allí, los seguidores del abad habían sellado un nuevo juramento: no morir. Jamás. Los hijos leales acudieron. Querían apagar el fuego antes de que el eco del cuarto día se propagara. Si esa llama se expande, no quedará silencio en el mundo, dijo su prior. Marcharon sin estandartes, sin oraciones, solo con campanas mudas colgando del cuello. Cuando llegaron, encontraron a los perennes rodeando el altar. Sus cuerpos estaban cubiertos de inscripciones que se movían bajo la piel. Somos la memoria que no olvida, proclamó Laureano, y la muerte nos sirve. El prior respondió: no sois memoria, sois ruina con voz. El combate fue breve y terrible. Las espadas no chocaban, se hundían como en agua espesa. Cada golpe liberaba un eco que hacía sangrar los oídos. En el instante final, el prior arrojó su cruz al fuego y pronunció el antiguo juramento del retorno. La tierra se abrió. Todo lo que respiraba cayó con el humo. Dicen que el fuego no consumió piedra, sino nombres, que la abadía se borró de los mapas y del recuerdo. Pero en las noches de tormenta, algunos afirman ver luces bajo tierra, como brasas que esperan la próxima orden. Y el viento, si se escucha con fe o con miedo, todavía susurra: 3 días bastan, si el mundo aún desea dormir. El mundo siguió girando, indiferente a los ecos que Roma quiso enterrar. Las guerras cambiaron de nombre, los reyes de idioma, los dioses de máscara. Pero en los márgenes de los mapas, en esos lugares donde el aire conserva memoria, aún se escuchaban campanas que no existían. Los hijos de la Cruz Negra se dispersaron, ocultos entre los siglos. Algunos se convirtieron en monjes errantes, otros en soldados sin patria. Había quienes guardaban la marca bajo vendas, quienes la tatuaban en la lengua para que la voz nunca olvidara su juramento. Con el tiempo, los hombres olvidaron sus nombres, pero las sombras recordaron su función. Una leyenda cuenta que, en el invierno de 1613, un grupo de mineros en Baviera excavó demasiado profundo y desenterró un muro cubierto de símbolos ennegrecidos. Detrás de él encontraron una tumba de hierro, sin cruz ni inscripción, pero con una campanilla muda incrustada en el metal. Cuando intentaron abrirla, el suelo tembló. A la mañana siguiente, la tumba estaba vacía. En la entrada de la mina, alguien había grabado una frase en latín oxidado: «Dormite done corbis, respire». Dormid hasta que el mundo respire. Nadie entendió el mensaje, pero semanas después, un hombre apareció en los pueblos cercanos. No hablaba, no comía, no envejecía. Caminaba con una túnica vieja y una campanilla sin badajo colgando del cuello. Decían que donde él pasaba, los enfermos dormían sin dolor y las tormentas se detenían. Algunos lo llamaron santo, otros castigo. Cuando un sacerdote intentó bendecirlo, el hombre levantó la mirada y mostró el pecho.
En su piel aún ardía una cruz negra. Los ancianos juraron reconocer en él los ojos del abad Severin, aunque habían pasado más de 3 siglos. Pero el forastero no negó ni afirmó nada. Solo dijo una vez, al oído de un niño: «El en cuarto día se acerca, y el sueño no debe romperse». Luego desapareció entre la nieve. Los cronistas lo mencionaron como el último hijo, el guardián de un pacto que la humanidad había olvidado, pero que seguía respirando bajo tierra. Dicen que su deber no era luchar, sino esperar, custodiar el límite entre la vida y lo que acecha detrás de ella. A lo largo de los siglos, hubo quienes juraron haberlo visto observando las trincheras, los campos de peste, los templos caídos. Nunca intervenía, solo miraba, como un testigo que aguarda la repetición del mismo error. Los monjes modernos negaron su existencia, pero el Vaticano mantuvo sellado un documento con un título inquietante: De Ultimo Fratre Nigrae Crucis, sobre el último hermano de la Cruz Negra. El texto, según los rumores, termina con una advertencia: si alguna vez el silencio cesa y la muerte olvida su camino, buscad al que no respira y sin embargo camina. Él sabrá qué puerta cerrar. A veces, en los bosques donde nadie entra, desde hace generaciones, los leñadores aseguran oír el sonido de una campana lejana, una campana sin badajo, profunda, antigua, imposible, y junto a ella, una figura solitaria de negro, arrodillada ante un altar de piedra cubierto de musgo. No reza, no llora, solo escucha. Tal vez el mundo no lo recuerda, pero él nunca dejó de cumplir su promesa, porque el silencio, cuando se ofrece a la muerte, ya no pertenece al olvido. Y mientras exista un solo corazón dispuesto a despertar al mal, la cruz negra seguirá encendida, esperando el día en que el equilibrio vuelva a temblar. Dicen que el último hijo de la Cruz Negra todavía camina entre nosotros, invisible, aguardando el eco que lo despierte. No lucha por gloria, sino por mantener dormido lo que jamás debió existir. Si llegaste hasta aquí, deja tu comentario diciendo: yo escucho el eco del cuarto día, para saber que permaneces con nosotros hasta el final. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en el próximo capítulo exploraremos otro secreto que Roma intentó borrar y que podría reescribir la historia de la fe.